este webinar. Me presento nuevamente, mi nombre es Freddy Medina, soy el líder de BPO de nuestra organización y coordino la labor de la mesa de ayuda de nuestra aplicación hacia nuestros clientes y doy soporte teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento que he venido adquiriendo a través del trabajo de 21 años. Doy soporte a elementos de normatividad que se pueden presentar en la medida en que van saliendo nuevas disposiciones de orden legal. Para esta oportunidad quiero traerles los efectos y un poco el análisis y estudio que hemos hecho de 3 normatividades que salieron durante el año 2021 y que tienen plena vigencia de aplicación en las empresas. Lo primero tiene que ver con el tema de la licencia de paternidad, las nuevas reglamentaciones que se crearon a partir de la expedición de la normatividad en el año 2021. Lo segundo tiene que ver con los temas que debemos implementar las empresas para efectos de la reducción de jornada laboral que nos trae la nueva normatividad. Y un tercer puntico un poco más puntual tiene que ver con los temas del pago de los aportes de salud y pensión, de los aportes de pensión que no se realizaron por efectos de la normatividad de emergencia sanitaria en la pandemia. Entonces vamos a ver esos 3 punticos. Voy a traer una presentación, voy a en este instante a compartírselas para que ya entremos en materia y podamos entonces empezar el webinar. Permítanme un instante, les comparto entonces pantalla. Perfecto, ya ahí estamos compartiendo pantalla. Entonces vamos a empezar con el webinar y nuestro primer punto en la agenda del día es lo que tiene que ver con las licencias de paternidad. Después pasaremos al tema de reducción de jornada laboral y por último la devolución de aportes a pensión. Entrando en materia, vamos a empezar con la licencia de paternidad. La idea es hacer el recorrido, terminamos el temita, evaluamos algunas preguntas y pasamos al siguiente tema para que tengamos ese orden. Entrando al tema de la licencia de paternidad, inicialmente existía una licencia de paternidad en Colombia, la cual está reglamentada directamente, pues salió una normativa hace ya algunos años y se vio incluida en el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 236. Sin embargo, la Ley 2114 del 2021, que salió en agosto del año pasado, reglamentó e incluyó nuevos requisitos y nuevos elementos al tema de licencia de paternidad. El primero y fundamental de todos es que la licencia de paternidad como estaba en 8 días hábiles y la ley 2114 nos las puso en 2 semanas. Significa eso que lo que vamos a entregar de licencia paterna a nuestros trabajadores que la soliciten será 14 días, que es lo que establece como tal la norma, 2 semanas. Ni se tiene ya en cuenta el tema de los días hábiles, no hábiles, ni nada de ese tema ya se tiene en el control. Simplemente 14 días, que es exactamente igual a 2 semanas. ¿Cuáles son los requisitos que nos trae la normatividad y que refuerza de alguna manera lo que ya existía previamente? El primero, que el padre, para acceder a la licencia paterna, el padre debe ser cotizante como tal. Segundo, que el padre como tal no debe estar en mora en su cotización. Creo que eso ya es un requisito que inclusive para cualquier tipo de incapacidad está inmerso en la norma. Lo tercero, que esta licencia de paternidad aplica para los hijos del cónyuge o compañero permanente y para aquellos casos en los que se realiza el trámite de adopción por parte de la pareja. Si no se ha realizado la cotización por el tiempo de gestación, ¿sí? Lo que nos dice la ley 2114 del 2021 es que se debe otorgar
proporcional al tiempo cotizado. Y la parte de proporción no asumida por la EPS debe ser asumida por el empleador. Significa entonces que bajo ninguna circunstancia le voy a dar de licencia paternidad a la persona menos de 2 semanas. La norma dice que son 2 semanas. Pueden ser más, pero nunca podrán ser menos. Y adicionalmente se debe presentar el registro civil de nacimiento del recién nacido dentro de los 30 días calendarios siguientes a ocurrido el evento, en este caso de nacimiento, que eso es lo que ya teníamos como tal previamente. Ese es, digamos, un refuerzo de lo que ya existía como licencia de paternidad, ¿cierto? Y básicamente lo que nos dice es, pasa de 8 días hábiles a 14 días calendario, es decir, 2 semanas. La normatividad, la ley 2114, nos crea 2 licencias de paternidad adicionales. La primera licencia de paternidad que nos crea se llama licencia de paternidad compartida. Y básicamente lo que establece es que en el escenario en que la madre gestante y el padre estén cotizando, la madre puede compartir hasta 6 semanas de licencia de maternidad con el padre, es decir, él le puede ceder esas hasta 6 semanas, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser seis, ¿sí? Y estas semanas se añaden a las 2 semanas de licencia paterna que ya están establecidas por la norma. Es decir, que en determinado momento las semanas de paternidad que actualmente están en 2 pueden pasar en determinado momento a 8 semanas como máximo. De las 18 semanas de la mamá, entonces la madre cumpliría con 12 semanas y el padre cumpliría con 8 semanas, que sería como el esquema de licencia de paternidad compartida que actualmente nos trae la ley 2114. Evidentemente, estas 8 semanas, estas 6 semanas, perdón, que se comparten, pues obviamente se descuentan de la licencia de maternidad de la madre, como les comento. Entonces, las 18 semanas que tiene normalmente la mamá se pueden disminuir hasta 12 semanas, pasando estas semanas a la licencia de paternidad del padre como tal. Trae la norma de la ley 2114 y es que la distribución de la licencia debe ser de común acuerdo entre papá y mamá, ¿sí? Y para ello deben firmar un documento, el cual deben presentar ante los empleadores respectivos, indicando en ese documento cómo se va a realizar la distribución de la licencia paterna y materna, para que se tenga en cuenta efectivamente cuántas semanas va a estar la mamá en licencia materna y cuántas va a estar el padre en licencia paterna. Y adicionalmente, la norma nos trae un requisito adicional, y es que el médico tratante del parto, de la mamita en este caso, debe autorizar por escrito ese común acuerdo de los padres, ya que lo que establece la norma es que por el hecho de compartir las semanas, bajo ninguna circunstancia se puede poner en riesgo la salud ni de la mamá ni del recién nacido. Así que a pesar de que los padres estén de común acuerdo de que se van a compartir las semanas, si el médico tratante ve que hay un riesgo para la salud de la mamá o hay un riesgo para la salud del recién nacido, no avala el acuerdo y por lo tanto no se pueden compartir las semanas. O sea que en ese escenario, si el médico dice que no se pueden compartir las semanas, la mamita quedaría con sus 18 semanas y el papito quedaría con las 2 semanas. ¿Listo? Por eso es fundamental que exista ese común acuerdo entre el papá y la mamá, pero que adicionalmente el médico tratante esté de acuerdo con la sesión de semanas. Si eso no existe, no se puede compartir las semanas de acuerdo a lo que nos establece la norma. Es importante tener en cuenta que el documento, ¿cierto? Debemos presentarlo ante los empleadores y en ese documento se debe incluir el certificado médico que debe constar primero el estado de embarazo de la mamita, ¿sí? O la constancia de nacimiento del menor. Se debe indicar también en el certificado médico la fecha probable del parto o la fecha en que realmente nació el menor. La indicación del día en el cual empezarían las licencias de cada uno, cuándo empieza la licencia de maternidad de la mamita y cuándo empieza la licencia de paternidad del papito. Deben estar en ese documento.
Y adicionalmente debemos tener en cuenta que la norma establece que en el caso de que exista la licencia parental compartida, se puede aplicar en casos en los que los niños sean prematuros y obviamente también aplica 100% a los casos en los que se realiza el trámite de adopción legal establecido por la normativa colombiana. Este elemento como tal es la primera gran cambio que trae la ley 2114 frente al tema de licencia paternidad, que en este caso se llama licencia de paternidad compartida. Finalmente, la norma nos trae una licencia de paternidad adicional que es compartida con tiempo flexible. También nos la crea la ley 2114 del 2021 y básicamente lo que nos dice es que papá y mamá pueden optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial. Significa entonces que un determinado tiempo de la licencia de maternidad o paternidad se puede realizar trabajando medio tiempo en la casa y el otro medio tiempo será la licencia paterna, ¿sí? Esta licencia, en el caso de la mamá, pues es totalmente independiente del permiso de lactancia que se tiene establecido por ley. O sea, no lo quita el permiso de lactancia, sino que es un complemento adicional. Teniendo en cuenta esta situación, para paternidad compartida en tiempo flexible, los padres pueden usar la figura antes, tienen que hacer los trámites, tienen que hacer las solicitudes y firmar los acuerdos necesarios antes de las 2 semanas de la licencia de paternidad y las mamitas tienen que hacerlo antes, perdón, no antes de la semana 13 de la licencia de maternidad para que pueda funcionar. Como en el caso anterior, la distribución de la licencia debe ser de común acuerdo entre papito y mamita mediante un documento que deben presentar a los respectivos empleadores y evidentemente también debe estar involucrado el médico tratante indicando que la compatibilidad en tiempo flexible se puede dar y que no hay riesgo en la salud de la mamá y del recién nacido. ¿Listo? Significa esto que en determinado momento, si se opta por la figura de licencia compartida flexible, las personas, por ejemplo el papito, ¿sí? Se deciden compartir 6 semanas de la licencia materna. Significa entonces que en este escenario el papito ya no tendría 8 semanas, sino tendría 8 y 6, 14 semanas. Lo que pasa es que las semanas después de la tercera semana del papito sería medio tiempo en licencia materna, en licencia paterna y medio tiempo en, trabajando desde su casa, que es como lo tiene previsto la normatividad. O de común acuerdo con el empleador, si se requiere el desplazamiento porque la actividad económica de la empresa no permite el trabajo desde casa, eh, si se permite el desplazamiento, pues haría ese desplazamiento y trabajaría media jornada en su empresa como tal. Pero ese es, digamos, como tal, esta nueva figura que nos trae como tal la normativa. Y evidentemente tenemos exactamente los mismos requisitos que el anterior, el estado de embarazo de la mamita o la constancia de nacimiento del menor, la fecha probable del parto, la fecha de nacimiento del menor, la indicación es del día en la cual empezarían las licencias de cada uno y también es claro que aplicaría para temas con niños prematuros y en el caso de que se realice el proceso de adopción también tendría aplicación esta licencia de paternidad compartida por tiempo flexible. Esos son los tres elementos como tal que nos trae la ley 2114 del 2021, que ya está aplicando en el país desde agosto del año pasado y que traemos de acuerdo a la normatividad vigente. Tenemos en este instante estos tres elementos para compartir con ustedes. Quisiera abrir en este instante, para no desviarnos de los temas, abrir el espacio inicial de preguntas, específicamente sobre el tema de licencia de paternidad. Si quieres, perdón, si nos escriben en el chat las preguntas, de pronto para no
o levantan la mano para darles el uso de la voz. Hola, buenos días. Muy buen día, cuéntanos. Iba a hacer la pregunta referente, tú hablas ahorita que el valor que se paga por la licencia de paternidad debe ser proporcional. Mi pregunta es, para ratificar los conceptos, ¿es proporcional al tiempo que lleva trabajando con la empresa o es proporcional al tiempo que lleva de pronto cotizando con esa EPS? Con respecto a la proporcionalidad de la licencia paterna, tengan en cuenta algo, y es, esa proporcionalidad está orientada al reconocimiento por parte de la EPS. Es decir, no se puede negarle al trabajador el uso de la licencia paterna. La persona tiene derecho a las 2 semanas de licencia paterna. El problema es que como empresa me toca pelearme con la EPS para que me reconozca esas 2 semanas con el procedimiento normal que tenemos actualmente en el territorio colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, las 2 semanas se otorgan. ¿Sí? Lo que sucede es que el reconocimiento es el que se realiza proporcional al tiempo de cotización del trabajador. Lo que no logre reconocer la EPS, pues correrá a cargo del empleado. Pero pero el tiempo es que la persona esté trabajando o cotizando con esa compañía, o él puede estar cotizado con otra. No. Por eso te digo, no tienen nada, es decir, la licencia paterna, el bebito nació el día de hoy. El trabajador disfruta de sus 14 días de licencia paterna. Sí. ¿Listo? Independientemente de cualquier cosa. Y cuando yo vaya a la EPS como empresa a hacer el recobro, ahí la EPS es la que me va a decir, le reconozco los 14 días, le reconozco 8, le reconozco 10, le reconozco solo 12, o le reconozco 2, o no le reconozco ninguno. Entonces ya ahí me corresponde a mí ante digamos, hacer mi trámite normal de recobro ante la EPS y que la EPS me diga, le reconozco tanto, bajo las condiciones de norma que establecen cómo es que se hace el reconocimiento por parte de la EPS de en general cualquier incapacidad o en general de cualquier licencia de maternidad o paternidad. ¿Listo? Pero los 14 días se los entrego al trabajador independientemente de cualquier cosa, porque es ley entregarle los 14 días. Buenos días. Cuando tú hablas de la licencia de paternidad compartida en tiempo flexible, en ese caso, ellos nos deben de presentar algo para nosotros poder legalizar esto ante la EPS. Y la otra duda es, ¿cómo se reportaría eso en Arus? Digámoslo así, si uno tiene, pues si paga por Arus, pues en el operador por donde uno paga, que estamos trabajando con, pues que el empleado está trabajando con nosotros medio tiempo. Listo. En ese escenario, lo primero es, recuerden que para efectos de la licencia compartida y la licencia compartida en tiempo flexible, hay que presentar un documento a los empleadores en donde se establezca el acuerdo entre papito y mamita de que se van a compartir las semanas y adicionalmente en ese acuerdo debe estar involucrado el médico tratante. Con esas 3 firmas, el papito, la mamita y el médico tratante, es que yo hago el trámite ante los empleadores, porque normalmente papito y mamita están en empleadores diferentes. Entonces, con ese documento es que yo hago el trámite ante los empleadores, indicando que se va a hacer la compartibilidad de la licencia materna y en el caso de papito, de la licencia paterna. Con esos documentos es que yo hago el trámite ante los empleadores. Con respecto al proceso de la autoliquidación, tengamos en cuenta que
las 2 primeras semanas del trabajador, del papito, yo la reportaría como licencia paterna, ¿correcto? Pero si tengo flexibilidad, o sea que a partir de la tercera semana, el papito va a estar medio día en la empresa y medio día en su casita con su bebé, pues debo garantizar que haya cubrimiento de riesgo, así sea solo por medio día del trabajador, porque pues si estando en la empresa se me accidenta, yo lo tengo que tener cubierto. Así que en ese escenario, yo tendría que estar cotizando por esos días de licencia paterna desde la semana 3 en adelante, en el caso de la compartida flexible. Escúcheme bien, en el caso de la compartida, licencia paternidad compartida flexible. Ahí yo tendría que estar haciendo cotización para cubrir el riesgo del mediodía en que el trabajador va a mi empresa y se puede accidentar en cualquier momento. ¿Listo? Pero las 2 primeras semanas sí son exclusivamente del trabajador en la casita, porque tiene derecho a ella, y ya desde la tercera semana en adelante, de acuerdo al acuerdo de compartibilidad que hagan papito y mamita y médico tratante, que se establece de ahí en adelante el cubrimiento como tal del proceso. Si estamos hablando, ese es el caso de si estamos hablando de licencia paterna compartida flexible. Si es licencia compartida únicamente, significa que la persona sí va a estar ausente las 2 primeras semanas y posiblemente de la tercera semana hasta la octava. Así que en ese escenario, sí reporto en la autoliquidación las 8 semanas completas de que el trabajador está por fuera de la oficina, está en licencia paterna. Lo mismo en el caso de la licencia materna, tal cual. Pero cuando es flexible, compartida flexible, ahí sí tengo que curarme en salud como empresa y cotizar por ese medio tiempo que la persona está. Me tocaría cotizar todo el día completo. Ahí no tendría ni manera de hacerlo medio tiempo, sino que me toca cotizar el tiempo completo para poder cubrir a la persona en caso de que en el momento en que esté trabajando tenga algún tipo de accidente de trabajo. Por aquí nos preguntan, en el caso de plan canguro y de gemelos, al padre no le dan más días y un bebé en la clínica y otro en la casa, ¿algo adicional le aplica al padre? No, la norma no lo tiene previsto y establecido. Básicamente tengamos en cuenta que en caso de gemelos, para el caso de la mamita, le dan más días. Pero la norma no estableció nada para el caso del papito. Para el caso del papito estableció 2 días, 2 semanas, perdón, y máximo hasta 8 semanas por licencia paternidad. No estableció nada adicional. Así que en el caso de planes canguro y de gemelos, no hay nada adicional para los padres, solo para la mamá. Buenos días. Buen día. Buenos días. Una pequeña pregunta. Para la compartida, ¿no hay problema que estén en diferentes CPS por lo del núcleo familiar? Lo ideal es que estén en la misma EPS, ¿sí? Es el escenario ideal, en que ambos estén efectivamente en la misma EPS. Pero realmente, si nos atenemos a lo que dice la norma específicamente, dice que la cotización debe realizarse al sistema de seguridad social. Y a pesar de que estén en EPS diferentes, la cotización se está haciendo completamente al sistema de seguridad social en salud. Así que, en teoría, no debería haber inconveniente para efectos de la compartibilidad, pero sí es prudente aconsejar a nuestros trabajadores de que su núcleo familiar todo esté en la misma EPS, ¿sí? No tendría sentido que la mamita esté en Sanitas y el papito esté en Famisanar, y cuando necesiten, por ejemplo, una cita médica del bebé, pues toque pedirla por Sanitas porque el papá no la puede pedir, ¿sí? Si por alguna razón, fíjense que eso trae muchos más escenarios y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasaría si la mamita estando en Sanitas y el papito en Famisanar tienen a su bebé y lamentablemente la mamita muere? Porque como no está el grupo unificado, pues ahí va a haber un chicharrón. Entonces es importante, ¿sí?,
que aconsejemos a nuestros trabajadores para que su grupo familiar esté unificado, para evitar situaciones embarazosas después con los reconocimientos de la CP, que realizan las CP. Nos hace Cindy una pregunta aquí bien interesante. ¿Qué pasa con las licencias cuando el niño fallece días antes de terminar la licencia de paternidad? Por ejemplo, a los 3 días de nacido. La verdad, la norma no establece nada específicamente frente a ese tema. Sé que hay un tratamiento específico frente al tema de la licencia de maternidad con respecto a la mamá, ¿cierto? Pero frente al papá no establece la norma absolutamente nada. Así que en teoría, pues no tendría, es decir, se otorga la licencia de paternidad, la reconoce la EPS y ahí para el tema. No establece nada adicional ni qué se debe hacer en los casos en que el bebecito fallezca luego del parto. Entonces, digamos que ahí ya estaríamos esperando frente a esa situación que el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad que tenga que ver con el tema, pues produzca unas resoluciones o unas normatividades que específicamente nos hablen de este tipo de situaciones. Pero gracias, Cindy, por la pregunta. Nos preguntan acá, ¿qué hacer en el caso que la EPS no reconoce el tiempo proporcional de cotización? Jorge, no hay nada que hacer. Yo le entrego la licencia paterna al trabajador, tan pronto nace el bebé, la persona va y hace su licencia de paternidad hasta los 14 días, y normalmente yo como empresa, a mí no me dice la EPS a los 14 días que no me va a reconocer la licencia de paternidad, ¿cierto? No, normalmente ese trámite no es tan rápido. La EPS me dice por allá un mes después, así que yo ya le he otorgado la licencia de paternidad al trabajador, como dice la ley. Yo cumplo como empresa, cumplo con la ley entregándole los 14 días, ¿sí? Si la EPS no me reconoce esos 14 días, pues yo ya no puedo hacer nada. Yo ahí ya no puedo hacer nada. O sea que eso es un gasto mío como empresa. ¿Listo? No es que yo tenga que descontarle al trabajador, no, nada. Por ley yo debo darle 14 días al trabajador por licencia paterna. ¿Por qué? Por el solo hecho de haber tenido un bebé. Eso es lo que dice la norma como tal. ¿El acuerdo de medio tiempo es para las 8 semanas de licencia de paternidad o solo para las 6 semanas? Solo para las 6 semanas compartidas. Las 2 primeras semanas del papito son completas. La persona tiene que estar allá en su casita, no va a la empresa a nada, absolutamente a nada. Y solo a partir de la tercera semana es que puede hacer compartición con la mamita y a medio tiempo, ¿correcto? Se puede dar la licencia de paternidad si cada padre cotiza en distinta EPS. Como les comento, esto no depende del reconocimiento. El otorgamiento de la licencia de paternidad no depende de que me la reconozca la EPS o no. Depende de que simplemente tuvo al bebé. Tuvo al bebé, tome sus 14 días. El reconocimiento me toca a mí como empresa pelearlo con la EPS. Y ahí ya dependerá si la EPS, estando en diferentes EPS, le otorga o no, o le reconoce a la empresa la licencia de paternidad o no, el reconocimiento económico. Pero como tal, no depende del reconocimiento económico el hecho de dar la licencia paterna. La licencia paterna se da por ley, 14 días, perdón, o 2 semanas y punto. Ahí no hay nada que pelear frente a la ley. Lo que yo peleo frente a la ley es el reconocimiento posterior de esa plantilla. Cuando toman la licencia de paternidad compartida, ¿el papá pierde las 2 semanas que tiene de ley o se las suman? Se suman, Diana. Como les comento, las 2 semanas iniciales son, digamos que, obligatoria otorgarlas y el trabajador se las toma, punto. Y ahí no hay nada más que discutir. A partir de la tercera semana es que puede empezar a funcionar el tema de la licencia de paternidad compartida como tal. Pero las 2 semanas iniciales son obligatorias como tal otorgárselas al trabajador.
Erika, como digamos que sí va en las preguntitas, como les comentaba ahorita, la licencia maternidad flexible, como les comento, debe cotizarse a la persona si la empresa está yendo a mi empresa a trabajar, yo la estoy poniendo en algún riesgo y por lo tanto debo cotizar riesgos por ella, entonces debo solamente cotizar como licencia materna o paterna en la autoliquidación los días que esté completamente en licencia materna. Los que sean flexibles tengo que cotizarlos como días trabajados para efectos del cubrimiento en ARL y que no tenga ningún inconveniente con la persona por un accidente de trabajo. Carolina nos pregunta, tenemos un trabajador ya 2 meses de ingreso y su esposa tuvo bebé. En este caso, ¿la licencia es proporcional o a cuántos días tiene derecho? Gracias. Tengan en cuenta que uno de los primeros requisitos es que las 2 personas estén cotizando, ¿no? Para efectos de la licencia de maternidad. Compartida, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Ambas deben estar cotizando. Si una de las dos no cotiza, en este caso la mamita, ¿sí? Y el papito es el que va a tomar la licencia de paternidad y lleva 2 meses de ingreso, recuerden que se toma los 14 días. Ahí no hay ninguna discusión. ¿Por qué? Primero, porque la persona puede venir con continuidad en la cotización de EPS y no por el hecho de que apenas lleve 2 meses en esta empresa, no haya cotizado 10 años en la anterior. Entonces, eso no le impide que pueda acceder a la licencia paterna. Y segundo, por ley tiene derecho a los 14 días. El reconocimiento, el pago proporcional que se haga, es el que yo como empresa debo pelear ante la EPS. Pero ahí ya el trabajador no se ve involucrado absolutamente en nada. O sea, yo le doy sus 14 días y salgo de mi obligación de ley con respecto a la licencia paterna. Sandra, sí, efectivamente es obligación dar los 14 días porque la ley establece que cuando un trabajador tiene un bebé, ¿sí? Su esposa tiene un bebé, perdón, debo darle 14 días. Es lo que establece la norma. La licencia compartida solamente si ambas partes están cotizando. Sí, Javier, efectivamente, solamente se puede dar licencia compartida cuando ambas partes estén cotizando. Si solamente el papito cotiza, tendrá derecho solamente a los 14 días de licencia paterna. No podrá acceder a ninguna licencia compartida. Si ambas partes están cotizando, si papito y mamita cotizan, ahí sí puede haber licencia compartida como tal entre las dos partes. Nos preguntan si se puede dar licencia de paternidad si el padre cotiza en EPS y la madre solo tiene sirvente. No se puede. Es decir, la licencia paterna, las 2 semanas son por ley y se otorgan. Punto. ¿Sí? Al papito se le entregan sus 2 semanas. Así la mamita está en sirvente. Así la mamita cotiza. Así la mamita está en un régimen de excepción. Puede ser, no sé, ella es militar o estuvo en la policía y tiene régimen de excepción. Eso no importa, ¿sí? Porque por ley yo debo darle los 14 días, o sea, las 2 semanas de paternidad al papito. Lo que sí debe ser condición para que se otorgue licencia de paternidad compartida es que ambos estén cotizando. Esa sí es una condición para dar la licencia compartida. Pero la licencia de paternidad normal de 2 semanas, 14 días, no requiere ningún requisito. Solamente pues, que nazca un bebé, es lo único que se requiere. ¿El empleador está obligado a aceptar estas licencias compartidas y flexibles? Sí, claro. Claro, no puede negarse el empleador a dar las licencias. Siempre y cuando esté, digamos que lo que sí puede validar el empleador es que haya un acuerdo entre el papito y la mamita y que adicionalmente exista el consentimiento por parte del médico tratante de que se puede dar la licencia compartida. Pero el empleador no se puede negar a dar estas licencias. Correcto, Silvia Estefanía. Lo que planteas es exactamente así funcionaría. Si por alguna razón el derecho del trabajador de las 14 semanas, yo le otorgo sus 14 semanas y le pago el valor de esas 2 semanas, perdón, el valor de esos 14 días. Pero si la EPS solo me reconoce una parte de eso,
como yo ya le pagué al trabajador, porque normalmente el reconocimiento me llega mucho después, un mes o 2 meses después, pues yo ya le pagué al trabajador, así que la EPS me reconoció una parte de lo que le pagué al trabajador, el resto me toca a mí asumirlo como empresa. En caso de muerte de la mamá, ¿al padre le dan la licencia completa de la madre? No, no está establecido en la norma. No está establecido en la norma que haya ese ejercicio como tal. Así que lo que no puede darse, evidentemente, es que haya licencia compartida en ese escenario en el que la mamita muere como producto del parto. No se va a producir ninguna licencia de maternidad compartida porque pues, la mamita no va a poder compartir esos días de licencia, ¿cierto? Recuerden que la licencia solamente se puede compartir a partir de la semana 13 de la mamita. Y como en este caso en el que hay muerte de la mamá en el parto, pues no va a poderse compartir la licencia paterna. Sin embargo, al papá le van a dar su licencia de paternidad por 2 semanas, que es lo que tiene establecido la ley. Nos pregunta Patricia, creo que ya le di contestación, pero sí, efectivamente, el empleador no puede rechazar la solicitud de licencia compartida ni la flexible. Y adicionalmente, si el trabajador lleva un día laborando en la empresa, ¿se deben dar las 2 semanas? Sí, es por ley. Pregunta, ¿en estos momentos las EPS están obligadas a pagar las licencias de paternidad en proporción? Sí, la ley 2114 estableció que las licencias paternas, en caso de que no se cumpla la cotización, se deben pagar en proporción. ¿Sí? Eso lo trajo la ley 2114 como tal, para efectos de la licencia paterna. O sea que hay proporcionalidad ahí, el 100% de los 14 días o lo que corresponda, o si hay compatibilidad, la debe pagar la EPS como tal, en la misma proporción en que haya la cotización por parte del padre. Si la mami no cotiza, ¿ella puede ser al esposo que sí cotiza la semana? No, Yoliman, no puede. El requisito para que exista la licencia de paternidad compartida es que ambos cónyuges coticen. Si el trabajo es tercerizado y la empresa de servicios temporales no otorga la licencia, ¿lo debe asumir la empresa cliente, quien tiene al trabajador trabajando en misión? No. La empresa de servicios temporales no puede negarse a otorgar la licencia. Es por ley y esa ley aplica para todas las empresas del territorio colombiano. Luisa, en caso de que el bebé nazca muerto, ¿aplica la licencia de paternidad o solamente luto? No lo establece la ley de la 2114 frente al tema de la paternidad. Pero es claro el espíritu de la norma. Lo que la ley 2114 busca es que los papitos estén más tiempo con ese bebé que están haciendo y que acompañen a la mamá en esa situación. Así que, pues no estando el bebé, se cae el objetivo de la norma, que es que el papito acompañe al bebé en su proceso. Así que posiblemente ahí lo único que aplica es la licencia de luto. Lorena nos pregunta, ¿qué se puede hacer si el empleado no pasa la documentación completa o correcta para solicitar el reconocimiento? Pues yo como empresa tengo que forzar al reconocimiento porque depende de mí que el trabajador me entregue la información para poder hacer el trámite ante mi EPS. Así que yo puedo utilizar los mecanismos que tenga en mi reglamento interno de trabajo, como puede ser una sanción o una suspensión si la persona no me trae la documentación. Puedo de alguna manera disciplinar a mi trabajador de acuerdo a lo que establezca mi régimen de trabajo para que me cumpla con ese requisito, porque pues sin ese requisito evidentemente no puedo acceder al reconocimiento ante la EPS. Si el médico tratante genera la autorización de la licencia compartida después de los 30 días, ¿la EPS puede negar el reconocimiento? De acuerdo a la norma, sí. De acuerdo a la norma, sí. Por eso es importante que con nuestros trabajadores que sepamos
o que estemos enterados de que están en ese proceso de gestación, las mamitas y los papitos. Es importante que les indiquemos esta información para que ellos hagan los trámites de manera oportuna, ojalá previo al nacimiento del bebé, porque pues estamos hablando de preparar unas semanas de que la persona no va a estar, entonces necesitamos coordinar como empresa varias cosas. Entonces es importante que hablemos con nuestros trabajadores y les expliquemos pues, todos estos elementos de la normatividad y que pues, preparemos previamente como toda la documentación para que no nos coja a última hora por sorpresa como la preparación y los documentos que se tienen que ejecutar para que el reconocimiento sea correcto. En caso de licencia compartida, el certificado del médico tratante, en donde relaciona las fechas de partir de la licencia, es válido para solicitar el reconocimiento de la licencia. No solamente es válido, es necesario entregarlo, ¿sí? Tengamos en cuenta que para poder tener la licencia compartida, yo necesito tener un documento en el que los padres digan cómo va a ser la licencia compartida, cuántas semanas se van a compartir por parte de la mamita al papito, y también tengo que involucrar al médico diciendo que esa compartición de semanas pues no va a afectar la vida ni de la mamita ni del recién nacido. Entonces, no solamente es válido, es fundamental que se tenga ese documento. Si un empleado no presenta los soportes para solicitar la licencia pasados los 30 días de plazo y el empleado disfrutó los 14 días, ¿cómo se puede manejar? No, no se puede manejar. Ahí no se puede manejar porque yo ya le otorgué los 14 días y eso es mi compromiso con la ley. Darle 14 días a la persona. El reconocimiento ante la EPS me toca a mí como empresa pelearlo ante la EPS. Así que depende de mí poder obligar a mi trabajador para que me entregue la información y poder hacer el trámite necesario. Entonces tengamos en cuenta que el reconocimiento no es una obligación del empleado, es una obligación mía para recuperar esos dineros. Así que tener la documentación hace que yo como área de gestión humana me volque sobre el trabajador y le diga, venga, colabóreme con el documento, colabóreme con el registro civil, lo necesito para poder hacer mi trámite. Pero si ya leí los 14 días, no se puede hacer absolutamente nada más ahí. Cristian pregunta que le gustaría saber cómo la EPS calcula el reconocimiento ofrecido al trabajador. Muy sencillo. Recordemos que para reconocer la licencia materna y paterna, la EPS la reconoce con el IBC del mes anterior al nacimiento del bebé. Y la reconoce al 100% de ese IBC. Si mi IBC es $1.000.000 de pesos, pues me pagan por esos 14 días, 1.000.000 dividido 30 por 14. Eso es lo que me paga como tal la EPS. Si resulta que la persona no cotizó durante su periodo de gestación, todas las semanas necesarias, entonces ahí la EPS hace una proporción, una regla de 3 muy sencilla. Si la persona cotizó el 100% del periodo de gestación, pues le doy 14 días. Si cotizó 5 meses, es decir, si no cotizó 9, sino cotizó 5, pues hago la proporción. Si por 9 meses eran 14, ¿cuánto es por 5? Y esa es la proporción que me va a reconocer como tal la EPS. Es una regla de 3 bastante sencilla, teniendo en cuenta que el pago se hace con base en el IBC del mes anterior al nacimiento del bebé. Sí, Milena, con el documento del médico tratante, ¿cierto? Acordémonos que ese documento lo firma el papito, la mamita y el médico tratante. Y debo tener 2 copias, porque una va para la empresa del papito y otra va para la empresa de la mamita. Entonces, con ese documento, más el registro civil de nacimiento, voy y hago los trámites de reconocimiento ante la EPS. ¿Qué pasa si el colaborador se niega a tomar la totalidad de la licencia otorgada? No debemos permitirlo. Tengamos en cuenta que el objetivo de la norma es que el papito vaya y esté con su hijo. Así que si él se niega a tomar la licencia otorgada, si dice, no, yo quiero volver al día 10º, le decimos, no señor, vaya y quédese con su hijito, padre desnaturalizado. Vaya y estése con su chinito que acaba de nacer y su mamita también lo necesita ya para que esté allá. Entonces,
Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que la persona se reintegre a trabajar antes de haber cumplido sus 14 días. ¿Listo? Si la mamá del bebé muere, le dan al papá la licencia de luto, la licencia de paternidad, ¿cómo se tomaría? Yo entiendo, y la norma como tal no es clara al respecto, pero yo entiendo que ahí no habría lugar a la licencia de paternidad por el tema de que fallece el bebé. Ahí no había lugar en determinado momento. Y como tal, la norma no dice algo al respecto. Por lo tanto, como les comento, estaríamos a la espera de que las entidades respectivas reglamenten más sobre este tipo de situaciones como tan específicas. Buenos días. Mira, lo que pasa es que la pregunta que yo te hago es no si el niño murió, sino en caso de que la mamá se muera, a él le tienen que dar, lógicamente, pues, su licencia de luto por su esposa. Entonces, mi pregunta es, el niño queda vivo, pero entonces, ¿qué pasa con la licencia de paternidad del papá? Entonces, ahí, ¿cómo se manejaría? Nada pasa, se dan los 14 días. No, no pasa absolutamente nada. La licencia de paternidad, como les comento, se da. Y el objetivo de esa licencia paterna es que él esté con su bebé. Ya no puede estar con su mamita, obviamente, ¿sí? Con la mamita del bebé. Pero puede estar esos 14 días con su hijito. ¿Listo? Lo que no puede existir ahí en ese escenario es licencia de paternidad compartida. Pero los 14 días sí se otorgan. Pero la licencia de luto, Y la licencia de luto también. es decir, ¿se suman los días o se toman al Sí. tiempo y serían solo los 14 días? No, 14 días de licencia de paternidad y los días adicionales por licencia de luto. Estamos hablando de 19 días. Acuérdate que la licencia de luto son días hábiles. ¿O estoy equivocado? Sí, por eso, Sí, digamos, porque tenemos los dos elementos. 14 días de licencia de paternidad son 14 días calendarios, más la licencia de luto. Lo que se dé de licencia de luto es establecido de acuerdo a los horarios que tenga la empresa y de acuerdo a los días hábiles que maneje. Freddy, buenos días. ¿Dime? Freddy, buenos días. Pues la pregunta que tiene la señora también ahí es si la mamá de pronto fallece en el parto. Ejemplo, están en el parto, la mamá fallece, el niño queda vivo, ahí no aplica la licencia de maternidad prorrogada hacia el papá. No, no puede existir porque es decir, la licencia de maternidad es 18 semanas después del nacimiento del bebé, ¿correcto? ¿Y quién disfruta de esas 18 semanas? La mamá, ¿correcto? Si ella fallece en el parto, pues no hay quien disfrute las 18 semanas, ¿correcto? Entonces no puede, mal haría, si no las puede disfrutar la mamá, mal haría en cedérselas al papá porque la norma no establece que se puedan ceder esas semanas. Por lo menos la normatividad como está vigente actualmente. Esas 18 semanas no pasan automáticamente al papá. O por lo menos la norma no establece que deban pasar al papá como tal. En este instante, lo único que está reglamentado es la licencia de paternidad, 14 días, y la compartibilidad de la mamá hacia el papá. Pero como la mamá no está disfrutando la licencia de maternidad, pues no puede haber compartibilidad hacia el papá. Por lo menos como está ahorita la norma. Gracias. Buen día, tengo una pregunta. ¿La Dime. licencia se puede otorgar unas semanas después del nacimiento? No. O sea, se supone que es inmediato o se puede La licencia programar paterna que se unas otorga o 2 semanas después. desde el día de nacimiento del bebé. La única por ley que tiene como ese tratamiento es la licencia materna, que no necesariamente debo esperar a que nazca el bebé, sino que puedo empezar a disfrutarla 1 o 2 semanas antes. Pero la licencia de paternidad por ley sí es desde la fecha de nacimiento del bebé. Nos pregunta Estefanía, cuando el trabajador no me trae la documentación, yo puedo otorgarle los días, pero si pago hasta que me entregue los documentos para el trámite? No. La licencia de paternidad, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, no es una incapacidad de la persona, no. Es una licencia remunerada. Está definida por ley que es una licencia remunerada.
Por lo tanto, si es remunerada, debo pagársela. No puedo no pagarle al trabajador porque pues realmente no estoy haciendo nada. Lo que estoy haciendo en ese escenario es una licencia no remunerada y ese no es el objetivo de la ley. Es remunerada como tal la licencia de paternidad. Si el IBC es de una persona comercial que es variable cada mes, todas las EPS pagan por el último IBC. ¿Esto está por norma o es criterio de la EPS? Tengamos en cuenta específicamente y en general para cualquier reconocimiento económico que hagan las EPS y las ARL, se hacen con el IBC del mes anterior o con el promedio de los últimos 12 meses. ¿De qué depende eso en la autoliquidación? Acuérdense que en la autoliquidación hay un indicador por allá en alguna parte, en una columna, en donde yo coloco una F o una V, si las personas son fijas o variables. Cuando la EPS yo le reporto que es una F, o sea que la persona es fija, me toma el último IBC. Cuando yo le estoy reportando en la autoliquidación que es una V, significa que es variable, y ahí la EPS toma el promedio de los últimos 12 meses. ¿Hay algún tratamiento diferente si el trabajador no convive y no tiene relación con la mamá del bebé? Claro que sí, claro que hay algún tratamiento diferente. Tengamos en cuenta, Natalia, que el objetivo de esta norma es que el papito esté con el bebé y con la mamita, obviamente. Y si no conviven, pues rompe de entrada el tema de que haya ese acompañamiento. Ahí no hay otorgamiento de licencia paterna si las personas no conviven. Evidentemente no hay ahí lugar a otorgamiento de la licencia paterna. ¿La licencia se puede tomar 1 o 2 semanas posterior al nacimiento? No, lady, no se puede tomar 1 o 2, deben ser 2. Y debe ser desde el día de nacimiento del bebito, ¿listo? Pero no puede ser, me tomo solo una. No, señor. Padre desnaturalizado que no quiere estar con su bebé. No, señor. 2 semanitas. Tiene que estarse los 14 días allá con su bebé. La norma de la licencia compartida aplica si los 2 trabajadores están vinculados en la misma empresa. Ahí no hay restricción. Digamos, si la empresa permite que haya relaciones entre 2 personas de la empresa, en el sentido de que tengan convivencia o que estén casados, pues si la empresa lo permite no hay problema. Digamos que ahí la norma no dice, si está en la misma empresa no se otorga nada, no. Simplemente lo que sí establece la norma es, hagan su trámite y preséntenlo a sus empleadores. En este caso es el mismo empleador, pues no hay problema en el trámite entre el mismo empleador. Diana, la norma, la ley 2114, establece que la parte no asumida por la EPS será asumida por el empleador. Esa ley, la ley 2114 del 2021, establece que esa licencia paterna se otorga en los 15 días, los 14 días calendario, y lo que no se pueda recobrar por parte de la EPS, pues lo asumirá el empleador como tal. Heidi Milena, ¿no serían acumulables? No entiendo que no sería acumulable. Me imagino que es frente al escenario de que el bebito fallece o no, mentira, es que la mamita fallece, entonces estaría acumulándose los 14 días de licencia paternidad, más adicionalmente los 5 días hábiles de licencia de luto, que como nos dice ahí Andrea, efectivamente son 5 días hábiles. Si el trabajador tiene una suspensión temporal del contrato por 15 días y en ese tiempo se dio la licencia de paternidad, ¿el tiempo de suspensión y de licencia quedaría así? ¿O él tiene derecho a tomar los 14 días después de la suspensión? No. Tengan en cuenta que para efectos legales, situaciones como la licencia materna, la licencia paterna, rompen cualquier ausentismo que exista para dar paso al disfrute de la licencia paterna o la licencia materna. Así que si la persona está en suspensión durante 15 días
y en el día 8 de la suspensión tuvo bebé la mamita, ahí en ese instante se rompe la suspensión que tenga la persona, se entra a la licencia paterna y si es necesario, después de que se acabe la licencia paterna, se continúa con el ausentismo de suspensión que trae. Ay, perdón, una pregunta. O sea, siempre va a primar la licencia frente a cualquier ausentismo. En ese Siempre, caso. siempre. De hecho, la licencia materna, la licencia paterna y las incapacidades priman sobre cualquier ausentismo. ¿Cuál es el único ausentismo que puede tumbar, por ejemplo, una incapacidad o una licencia materna? La de luto. Ese es el único ausentismo que puede entrar y romper una incapacidad. Pero en las demás situaciones siempre priman las incapacidades, las licencias maternas y paternas. Gracias. Marcela nos pregunta, si la licencia de maternidad y paternidad iniciaron y el niño fallece días después de iniciar, ¿qué pasaría con la licencia? No lo establece la norma. Lamentablemente todavía hay algunos vacíos que la normatividad pues, todavía no ha reglamentado las entidades respectivas frente al tema. No tengo en mente todavía, no tengo en mente qué pasa con la licencia materna, porque por analogía debería suceder algo parecido con la licencia paterna, ¿sí? Si por alguna razón esa licencia materna empezó, ¿sí? Es muy posible que cuando fallezca el bebé exista una situación no sé, que se otorguen más semanas, pero no la totalidad de las semanas, sino que se haga proporcional. La verdad, en ese instante, no tengo claro en la norma cómo funciona la licencia materna, porque algo parecido debería aplicarse en la licencia paterna. Sin embargo, para mí es claro que en la normatividad frente a la licencia paterna no está reglamentado qué sucede en ese escenario. JD Milena nos pregunta, si mi trabajador no convive ni con el bebé ni con la mamá, ¿puedo negarle la licencia y cómo lo puedo sustentar? Por el espíritu de la norma, la ley 2114 nos dice que el objetivo de dar esos 14 días de licencia de paternidad es para que el papito esté con la mamá y con el bebé, conviviendo con ellos. Y si no existe esa convivencia, si están peleados, si efectivamente él ni siquiera responde por ellos, pues no se puede otorgar la licencia paterna basado en lo que dice la ley 2114. Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta respecto a eso? ¿Cómo uno comprueba que ellos están conviviendo juntos? ¿Necesitamos algún extrajuicio o algo para legalizar eso? Es decir, porque... No, claro. Es decir, hay algo aquí importante y es lo siguiente. La mamita, ¿cierto? Digamos, la mamita está en casa y el papito es el que trabaja conmigo como empleador. ¿Listo? ¿Qué debe traerme el papito para la licencia paterna? El registro de nacimiento, ¿cierto? Para hacer mi trámite. Ajá. Y la mamita, si está peleada con el papito, ¿será que lo van a registrar? Digamos que ahí, por ese lado, es que empezaríamos a mirar, porque pues nosotros inicialmente como empresa no sabemos de la situación conyugal de ellos dos. Normalmente no lo sabemos. Es un tema que las familias tratan allá internamente y no tenemos el conocimiento. Pero indirectamente sí podemos saber a través del registro civil de nacimiento si efectivamente esa convivencia existe o no, si lo van a registrar o no uno con el otro. Y adicionalmente podemos establecer con la mamita en determinado momento si efectivamente esa convivencia existe y con esos elementos tal vez poder decir que no se da la licencia paterna en ese sentido. Si ya esas situaciones, si la mamita decide decir, no, si yo estoy conviviendo con él, pues ahí ya no podemos hacer absolutamente nada. Pero en teoría, lo que dice la ley 2114 es, el objetivo de esta licencia paterna es que usted conviva con su hijito y con su mamita. Que esté allá en la casa con esos días con ellos. Ese es el objetivo inicial de la norma. Gracias. Alexandra nos hace una pregunta que no tengo en mente y no sé si sea el objetivo de esta charla. Artículos 236 y 239 de la ley 1418 del 2011. Nos queda la duda de estos artículos. A mí también, porque no los tengo en mente.
No sé si ella nos puede contar qué dicen esos artículos. Hola, buenos días. En la parte de abajo está la continuación de esa anotación que puso ahí Alexandra. Ah, ok, perfecto. Lo que estábamos mirando sobre el fallecimiento de la mamá en el proceso de la maternidad. En caso del fallecimiento de la madre, antes de terminar la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre. Esto tiene aplicación frente a la licencia materna, ¿sí? Es decir, por lo que yo veo aquí, está previsto que en caso de fallecimiento de la mamá, que es la única que puede fallecer en el escenario de un parto, junto con el bebé, o sea, el padre ahí no puede fallecer como consecuencia de eso, ¿cierto? Entonces, esos días que faltan de licencia maternidad de la mamá, se le otorgan al papá. ¿Listo? Esa norma no se ha derogado, existe y está vigente. Entonces, en teoría, yo le daría los 14 días de la licencia de paternidad al papito y si ocurre el fallecimiento del bebé, los días que hagan falta para culminar la licencia de maternidad de la mamá. Estarían en aplicación ambos y se podrían sumar una con la otra. No habría problema. Sí, correcto, sí, correcto. Ahí efectivamente habría un goce de esa licencia, goce entre comillas, pues no debe ser una situación muy agradable para el papito, pero sí habría el goce de esos días que hagan falta por culminar de la licencia materna de la mamita que falleció. Si el papá del bebé responde pero no viven juntos, ¿le aplica la licencia de paternidad? En mi concepto no, en mi concepto no. La licencia de paternidad no es para que el papito no vaya a trabajar y se vaya a juerga. Ese no es el objetivo ni lo que quiere la ley en ese sentido. La licencia de paternidad es para que no vaya a trabajar, pero que se esté con su bebé y con la mamita que necesitan acompañamiento. Entonces, para mí, Angie, no le aplica la licencia paterna si no conviven juntos. Me parece una condición casi que de natural, ¿sí? La licencia de paternidad es para que yo vaya y me esté con mi hijito y con mi esposita. Si eso no es, pues no debe otorgarse la licencia de paternidad. Gracias, Luz Mari, con la aclaración del tema de la licencia materna en el caso de fallecimiento de la mamá. Perdón, paso una pequeña intervención. Eso es cuando la mamá durante la licencia de maternidad, o sea, cuando ya está en el proceso de la licencia fallece, no antes, o sea, no durante el parto, sino que a mitad de licencia murió y esos días restantes se le suman a las 14 semanas al papá, ¿sí? ¿Sí Correcto, correcto. Ese es el entendimiento actual. Correcto. Ah, ok, gracias. Perfecto. No vemos más preguntas, si surge alguna las vamos escribiendo, pero con la anuencia de ustedes vamos a pasar al tema siguiente, que es el tema de la reducción de jornada laboral. Responder esta última preguntita que tiene que ver con el reconocimiento promedio de la EPS en el caso de la licencia de paternidad. Entonces, Lice, en primera instancia, tener en mente, el reconocimiento será con el IBC del mes anterior al nacimiento del bebé, si el papito es sueldo fijo, o con el promedio de los 12 meses anteriores, si el papito tiene sueldo variable. ¿Listo? Ahora bien, para el reconocimiento proporcional de la licencia de paternidad, lo que nos dice es que la persona debe haber cotizado durante el periodo de gestación. Es decir, que si cotiza 9 meses antes del nacimiento del bebé, tendrá derecho a los 14 días. Pero si cotiza 5 meses antes del nacimiento del bebé, pues hacemos la regla de 3. Si por 9 meses es 14 días, perdón, ¿cuántos días serán por 5 meses o por 4 meses o por 2 meses o por los que correspondan? ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, voy a pasar al siguiente tema. Voy a proyectarles en este instante nuevamente. Entonces, el siguiente tema que tiene que ver con
la reducción de jornada laboral. Está prevista dentro del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí se establece cómo son las jornadas laborales de los trabajadores en el territorio colombiano, pero mediante la Ley 2101 del 2021, que se expidió el 15 de julio del 2021 específicamente, nos dice que la jornada laboral semanal en Colombia se va a reducir de 48 horas semanales a 42 horas semanales, pero no de manera intempestiva, sino que se va a hacer una disminución gradual de esas horas laborales a la semana. Algo fundamental que nos trae la norma y que tenemos que tener muy presente como empresa es que esa disminución en la cantidad de horas semanales que tengo que hacer de aquí a un tiempo, que ya vamos a ver cómo lo establece la norma, no implica bajo ninguna circunstancia que yo les deba disminuir el salario al trabajador. Es decir, los trabajadores que ganan 1 millón de pesos y que yo les reduzca su jornada laboral de 48 horas semanales a 42 horas semanales, van a seguir ganando 1 millón de pesos al mes. ¿Listo? Eso es fundamental. No implica que se reduzca las horas trabajadas, no implica que también le reduzca el salario. Bajo ninguna circunstancia, la norma prohíbe, de hecho, que se haga disminución de salarios por motivo de la reducción de jornada laboral. El artículo 3 de la Ley 2101 del 2021 establece la manera en que se va a implementar gradualmente la reducción de jornada laboral. Y básicamente nos dice lo siguiente. Transcurridos 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá 1 hora de jornada laboral semanal, quedando en 47 horas semanales. ¿Eso qué significa? Que entre el 1 de agosto del 2021 y el 31 de julio del 2023, tenemos que como empresas ya haber disminuido o ya haber llegado a 47 horas semanales. En el transcurso de estos 2 años, año y un piquito que nos queda, debemos de hacer reducción como empresa a 47 horas semanales. En el tercer año, es decir, desde el 1 de agosto del 2023 al 31 de julio del 2024, en ese año tendremos que reducir otra hora de jornada laboral, quedando en 46 horas. Y a partir del 1 de agosto de 2024 hasta el 31 de julio del 2025, tengo que reducir otras 2 horas. Entonces ya voy en 44. Entre el 1 de agosto del 2025 al 31 de julio del 2026, debo disminuir otras 2 horas. Y ya con eso llegué a las 42 horas semanales. Entonces tengo de aquí hasta el 2025, hasta el 31 de julio del 2025, para reducir en mi empresa de 48 horas laborales a 42 horas en la semana. ¿Listo? Ese es el marco y el calendario de lo que se tiene previsto para realizar e implementar en nuestras empresas la reducción de jornada laboral para llegar a 42 horas semanales. ¿Listo? Ese tema es mucho más específico, mucho más puntual, pero seguramente tenemos muchas más dudas, así que en este instante damos paso a las preguntas o inquietudes que tengan sobre la reducción de jornadas laborales. Voy a repetir los lapsos de tiempo, ¿cierto? Para el tema de la reducción de jornada laboral. Voy a proyectarla nuevamente. ¿Listo? Y tomemos nota de cómo va a ser el tema. Entonces, como la norma salió el 15 de julio del 2021 y empieza su aplicación desde el 1 de agosto del 2021, lo que nos dice el artículo 3 es que en los 2 primeros años se va a reducir 1 hora de jornada laboral. Es decir, que entre el 1 de agosto del 2021 y el 31 de julio del 2023, debo haber reducido 1 hora a la semana a mis trabajadores.
No importa si lo hago ya, lo hago mañana, lo hago pasado mañana, pero a 31 de julio del 2023 tengo que haber reducido mi jornada a 47 horas semanales. ¿Listo? Desde el 1 de julio, del 1 de agosto, perdón, 1 de agosto del 2023 al 31 de julio del 2024, tengo que reducir otra hora. O sea que debo a 31 de julio del 2024, ya debo estar en 46 horas semanales. Entre el 1 de agosto del 2024 y el 31 de julio del 2025, debo reducir otras 2 horas semanales. O sea que ya voy en 42. ¿Correcto? Y entre el 1 de agosto del 2025 y el 31 de julio del 2026, tengo que reducir otras 2 horas y ya ahí voy en 42. O sea que a 31 de julio del 2026 ya tengo que haber reducido mis 42 horas semanales como empresa. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, miremos las preguntas. Los lapsos de tiempo. Juana nos dice, a partir del otro año se empieza a hacer la reducción de jornada, la reducción de la jornada. La realidad es que yo lo puedo hacer inmediatamente como empresa. Puedo hacer mi proceso. Es más, si ustedes se fijan, en muchas de las empresas de carácter administrativo trabajan de lunes a viernes, 9 horas a la semana, son 45 horas a la semana, o sea que ya voy adelantado sin saber. Ya redují a 45 horas mi jornada laboral de mis trabajadores. Pero en aquellas empresas en las que hay actualmente 48 horas, deben empezar a hacer la reducción ya 31 de julio del 2023, deben ya haber reducido 1 hora a la semana la jornada. O sea, que debe estar en 47 horas a la semana. Como les digo, pueden hacerlo todo ya, pueden hacerlo el próximo mes, pueden hacerlo el próximo año en enero, en febrero, en marzo. Pero a 31 de julio del 2023 ya tienen que haber reducido su jornada a 47 horas. ¿Para hacer la reducción de la jornada se debe elaborar un otro social contrato? No necesariamente, aunque si quieren blindarse como empresa, pues sería prudente hacerlo. Pero no es requerimiento de ley y realmente lo que se requiere es simplemente cumplirlo con lo que dice la norma. Dice Yolima, es decir, que la empresa decide en ese lapso de tiempo cuándo hacer la gradualidad de esa hora que se disminuye. Es correcto, Yolima. Tú decides como empresa si lo haces desde ya, el próximo mes, o en diciembre, como regalo para todo el mundo, o el 1 de julio del 2023. Empiezas a hacer disminuir ahí a partir de ese mes. Lo que sí no puede suceder es que lo hagas en agosto del 2023. Debes hacerlo antes del 31 de julio del 2023 a empezar a disminuir. La norma no establece desde qué día hacer la gradualidad. Lo que te dice es que a 31 de julio ya tienen que estar las personas trabajando 47 horas. Listo, Patricia. Entonces, no necesariamente tiene que ser un mes completo o 6 meses completos o 45 días. Digamos que tú estableces como empresa cómo vas a hacer la gradualidad y estableces tu operación, cómo va a funcionar para que se garantice que efectivamente en ese instante ya tengas las 47 horas. En una capacitación sobre este tema que dio el Ministerio, decía que a partir del 16 de julio del 2023 se reduce 1 hora. Como les comento, esta gradualidad es la que nos trae la norma, ¿cierto? Pero yo puedo hacerlo desde ya. No necesariamente tengo que hacerlo a partir del 16 de julio, ¿sí? Puedo hacerlo desde ya, puedo hacerlo, es más, como les comento, hay empresas administrativas que ya lo hicieron y no se dieron cuenta, porque ya están trabajando 45 horas. O sea que ya avanzaron una parte de lo que tienen que hacer, ya lo avanzaron sin saber si siquiera que iba a salir la norma, porque
porque ya están trabajando 45 horas de lunes a viernes, 9 horas cada día. Con la reducción de la jornada laboral, ¿desaparece el Día de la Familia? Se debe conceder. Una ley no eliminó la otra. El Día de la Familia continúa. Lo que pasa es que en determinado momento, ¿cierto? Si tú reduces la jornada laboral a, no sé, 6 horas al día, pues horas nada más, que es lo que establece la norma, una jornada laboral, ¿correcto? Entonces, se convierte en proporcional, el conceder el Día de la Familia, se convierte proporcional a la jornada que yo esté como tal trabajando en la semana. En ese orden de ideas hay una proporcionalidad allí, y si yo tengo una jornada de 8 horas y reduje a 7 horas al día, pues mi Día de la Familia va a ser de 7 horas nada más, la jornada que yo tengo como tal. Nos pregunta, ¿dónde voy acá? Acá. Luisa. Luisa, efectivamente, Luisa Fernanda tiene efectivamente la situación inicial. Avanzaron y ya van en el término de que tienen 45 días, 45 horas a la semana trabajando en este instante. O sea que sin quererlo, sin saber de la norma, ya habían disminuido su jornada laboral. ¿Cuál es el paso siguiente para una empresa como la que tiene Luisa Fernanda, en el que están en 45? Tienen que disminuir 1 hora para llegar a 44 a 31 de julio del 2025. Y en el año que sigue, del 1 de agosto del 2025 al 31 de julio del 2026, tienen que disminuir las otras 2 horas que les faltan. Ese es el escenario que les queda ahí. Para el cálculo de las horas extras, como nos comenta Giselle, no hay que disminuir el divisor ni aumentarlo, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo disminuimos? Si ya no son 240 horas, pues que le pago más salario, ¿sí? Y no sé si esa sea lo que ustedes pretenden. Para que tenga menos salario, debería aumentar el divisor, pero pues no es lógico porque pues nadie trabaja más de 240 horas al mes. Así que para calcular el valor de la hora, seguirá siendo sobre 240, que es como lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque debo cumplir con algo que dice la norma, y es que el hecho de que yo disminuya la jornada no significa que le disminuya el salario al trabajador. Así que le deberé seguir pagando por sus horas exactamente el mismo valor que actualmente tiene, o sea que el divisor sigue siendo 240 como tal, sigue siendo el mismo. Lo que va a pasar es que Pepito Pérez no le va a empezar a cortar las horas extras desde la hora 9, sino desde la hora 6 o desde la hora 7. Esa es la diferencia como tal. Pero el valor que le remunero tiene que seguir siendo el mismo para cumplir con la ley. Joana nos pregunta, sí, efectivamente se cuentan a partir de la jornada que finaliza. Si ya mi día es de 7 horas, a partir de la 8ª hora se convertiría en una extra. Y efectivamente siguen siendo máximo 2 horas diarias porque eso no ha cambiado. ¿Es obligatoria para todas las empresas en Colombia o hay alguna excepción? No hay excepciones. La norma no prevé ninguna excepción. Maribel nos pregunta que si debemos establecer eso en el reglamento interno. No es necesario, aunque sería una buena práctica como empresa incluirlo para efectos de evitar cualquier malentendido. La disminución de la jornada, como ya lo mencionamos, no implica que desaparezca la jornada del Día de la Familia. Nos pregunta María Mercedes.
Nuestra jornada es de 7:30 a 5, es decir, 9.5 horas, pero debo restarle una hora de almuerzo y solo trabajamos de lunes a viernes. Es decir, una jornada de 42.5 horas. ¿Es correcto quitar la hora del almuerzo? No, no es correcto quitar la hora del almuerzo. A pesar de cualquier cosa, la gente en su jornada necesita ir a almorzar. Entonces, mal haríamos en tener un trabajador con hambre trabajando, y más en ciertos ejercicios como, por ejemplo, que necesitan esfuerzo físico o algo, pues es más un riesgo que no almuerce la persona a que realmente tengamos que hacer la disminución. Lo que sucede, Caso para Mercedes, es que simplemente tienes media hora para quitar de aquí hasta el 2026. Es básicamente lo que tienes que tener en cuenta ahí en ese caso. ¿Cómo se reporta o se regula el reporte de la nueva jornada ante el Ministerio de Trabajo? Joana, la verdad es que no, la norma no dice que tengamos que hacer el reporte de las nuevas jornadas ante el ministerio, ¿cierto? Pero si la empresa hace efectivamente ese proceso de yo escribo ante el Ministerio de Trabajo y digo mi jornada laboral es de 8 horas entre tal hora y tal hora, o tengo turnos rotativos de 6 a 2, 2 a 6 y 6 a 10, pues sería prudente también hacer exactamente el mismo proceso cuando yo empiece a hacer los temas de mi jornada y dejar claro ante el ministerio, que es quien me regula, de que estoy haciendo las reducciones que establece la ley. Ay, perdón, pregunto, yo fui la que efectivamente realicé la pregunta, pero digamos que en caso de no cumplirse el ministerio, ¿cómo me puede a mí, bueno, como empresa, cómo nos puede de pronto, esto nos penaliza, ¿verdad? Si uno no cumple a cabalidad de aquí a la fecha establecida la reducción de la jornada laboral. Ajá. Entonces, por eso digo, así como uno reporta ante el ministerio el permiso de las horas extras, supongo que debe funcionar lo mismo con la reducción de la jornada laboral, porque debe tener consecuencias en caso de que las empresas no lo empiecen a aplicar a partir de las fechas que estipula acá. Tengo entendido, según lo que tú explicas, es que al 2023, en julio, debe quedar a 47, al 2024 a 46, al 2025 en 44 y finalizando al 2026 en 42 horas. Igual la hora extra se sigue calculando sobre los 240 para no disminuir el valor del salario de los trabajadores. Pero supongo que debe haber una norma que nos regule o como que verifique que efectivamente eso se esté cumpliendo. Correcto, no lo dice la norma, fíjense que la norma como tal no dice que debemos hacer algún trámite ante el ministerio para evidenciar que hemos hecho disminución de la jornada laboral, no lo dice. Yo como empresa, para curarme en salud, lo hago y establezco, señor ministerio, mire, estoy cumpliendo con lo que dice la norma, ¿listo? Por lo menos si no hay ninguna norma en contrario. Entonces, le digo al ministerio, mire, aquí escribo y estoy a partir de tal fecha y lo puede ir a comprobar cuando quiera. Ahora bien, supongo que en su momento el ministerio delegará a una cantidad de inspectores a ir a las empresas a mirar si se está cumpliendo o no el tema de la regulación. No necesariamente tengo que escribirlo, pero posiblemente sí me van a llegar a mi empresa, a preguntar a los trabajadores, venga, ¿cuántas horas está trabajando usted de jornada? Y a partir de eso establecerán si se está cumpliendo o no con la norma. Pero yo sí puedo efectivamente ir a hacer mi inscripción y decir, señores ministerio, estoy cumpliendo con mi norma, mire, a partir de tal fecha estoy implementando la reducción de que habla la resolución, la ley, y ya con eso, pues, puedo simplemente ante una llegada, una visita al ministerio, pues mostrarles que efectivamente yo hice ese trámite previamente. O sea, tú quieres decir que es como tener la evidencia en caso de que yo tenga acá un inspector del ministerio, más no, yo tengo que ir a radicar allá voluntariamente, no es necesario. No es necesario, no lo establece la norma, no nos dice que tengamos que hacerlo. Pero si yo lo hago para efectos de cubrirme ante una visita al ministerio, pues perfecto. Ah, ok, muchas gracias. Oye, disculpa, pero es que qué pena traerlo del Día de la Familia, pero lo que pasa es que ahí en el mismo texto está citando lo que yo he escuchado en otras capacitaciones también. Y dicen que, según el artículo 6 de la Ley 2101, la reducción de la jornada laboral exonera al empleador de la aplicación del artículo 3 de la Ley 1857 de 2017. Es que a mí en algunos lados han dicho que si uno reduce a 42 horas ya no aplica jornada familiar. Pero tú estás diciendo que sí, entonces. No, es que la norma no dice que desaparezca esa situación. Como tal la norma. Lo que dice la norma,
ahora se me olvidó el numerito de esta. El 2101 lo que dice es que se tendrá en cuenta proporcionalmente y habla de la proporcionalidad que se genera en ese sentido. Es decir, no desaparece porque pues una norma no puede ir en contravía de otra sin derogarla o sin hacer algún, diciendo específicamente que esa norma queda derogada por haber entrado esta en vigencia. Y como tal, el 2101 no dice que se deroga la ley que tiene en cuenta el Día de la Familia, ¿sí? Lo que dice es que esa aplicación del Día de la Familia se hará proporcionalmente a la reducción de la jornada. Lo mismo sucede con lo que nos preguntan aquí de las horas de recreación y deporte. Creo que Se cerró el micrófono. Freddy, no te oímos. Freddy, no sé si soy yo. No, yo tampoco escucho, perdón. No se escucha nada. Yo tampoco No, estoy se escuchando. le cortó la llamada. No, creo que a él se le cayó la Se cerró llamada. el micrófono. y No se escucha, no se escucha. Ya. Listo. Por aquí nos preguntan que si, al parecer habría un aumento en el valor de la hora. No, la norma de hecho no exige que aumentemos el valor de la hora de las personas. De hecho, lo que sí es clarísimo, la norma es, no se disminuye el salario, no lo disminuye. Eso sí es fundamental. No puede haber disminución. Ahora bien, si tú como empresa quieres pagar más, es tu decisión. Ahí, digamos, la norma no te impide no pagar más. Lo que te impide es no pagar menos. Eso sí te lo impide, ¿sí? Pero si ustedes quieren, con motivo de la reducción de la jornada laboral, decir, ya el divisor no es 240, sino 200. Pues obviamente ahí aumenta el valor de la hora con el que calculo todos mis recargos y todas mis horas extras y por lo tanto le voy a pagar más. Pero la norma no me dice que lo tengo que hacer. No, señor, la norma no me dice que lo tengo que hacer. Lo único que me impide la norma es pagar menos. Pero si quiero pagar más o quiero pagar lo mismo que tengo actualmente, estoy dentro del lapso de la norma. Perdón, Freddy, o sea que Buenos tú quieres días, decir que buenos días. perdón. Lo mínimo sé. para calcular los 240 es para dejarlo claro. O sea, lo mínimo para calcular las horas extras en este caso es 240. Ya si la empresa quiere decidir menos para que le aumente el valor, eso ya es decisión propia de la empresa. Tal cual, tal cual. Ok, gracias. Pero espere que me perdí. Son dos preguntas. La primera es, y creo que alguien ya la manifestó por el chat, es si tenemos turnos, y entendiendo que son 3 turnos de 8 horas, ¿sí? Y al final son 48 semanales. ¿Han contemplado dentro de su experiencia cómo manejarlo para acogernos a la reglamentación con relación a la jornada laboral, que se tiene que ir bajando proporcional? Y 2, frente al tema de horas extras, el ejemplo o la pregunta que hacen ahora es que me perdí. Pues uno lo calcula sobre 240, pero al reducir ese número de horas laboradas,
legalmente ya no serían 240 para el cálculo de prestaciones y demás. ¿Sigue siendo la misma fórmula o variaría teniendo en cuenta ese número de horas al mes? Listo. En primera instancia, la norma dejó abierto cómo, es decir, no le dice a las empresas, haga la reducción de esta manera. Entonces, pueden haber situaciones como la siguiente. Todos los días trabajan 8 horas y el sábado trabajan 4 nomás. Todos los días trabajan 9 horas y el sábado no trabajan. Todos los días trabajan 7 horas y trabajan los 6 días. Ya queda al libre albedrío de la empresa cómo quiere implementar su reducción de jornada laboral con tal de garantizar que a la semana tengamos solamente 47 horas, 46 horas, 44 horas y 42 horas en los lapsos de tiempo que están establecidos. Entonces, no hay ninguna fórmula mágica y todo va a depender realmente de la operación de cada empresa y cómo organizar sus turnos de tal manera pues, que cumplan con la reducción de jornada laboral. Lo único que impone la ley es cúmplame con la reducción. ¿Cómo lo hace? Usted mira, planea, organiza, cuadra y organiza su operación y sus turnos de tal manera que al finalizar la semana las personas solamente trabajen esos lapsos de tiempo. Con respecto al pago, lo que les decía, si actualmente yo estoy dividiendo, para hallar el valor de la hora, cojo el salario de la persona y lo divido entre 240. A pesar de que la persona realmente en el mes no trabaja 240 horas, trabaja mucho menos, ¿correcto? Si yo disminuyo mi jornada laboral, pues va a trabajar mucho menos de lo mucho menos que está trabajando actualmente. Y sin embargo, puedo seguir dividiendo entre 240 horas para hallar el valor de la hora. La norma no me dice que la norma me dice no le disminuya el sueldo, ¿sí? O sea, no le pague menos. Significa que si sigo dividiendo entre 240, le estaría pagando como actualmente, ¿sí? Le estaría pagando exactamente lo mismo. El valor de la hora le seguiría valiendo lo mismo a la persona, ¿correcto? Pero si decido hacerlo por la cantidad de horas que en teoría realmente trabaja, que no lo hago ni siquiera ahorita, cuando no hay reducción, y sin embargo lo hago sobre 240 horas, a pesar de que una persona en el mes no trabaja 240 horas, trabaja menos, trabaja mucho menos horas. Pero es que nosotros se dividen en 240, lo que usted dice, no trabaja las 240, pero es que están incluidos los descansos que están incluidos dentro del salario básico. Exacto. Por eso, entonces si reduce la jornada, si yo ahorita las 240 son 8 días por 30, seguirían los mismos 30 días, pero por 7 horas o por 5, por 6 horas, bueno, las horas que se vayan disminuyendo. Sí, yo no le puedo bajar el salario a la persona, obviamente, pero sí le aumenta el salario de hora. No tengo que hacerlo. La ley no me obliga a hacerlo. La ley no me obliga a hacerlo. Puedo seguir dividiendo por 240 horas porque ¿cuál es la restricción de la ley? No le disminuya. Y como yo estoy dividiendo todavía por 240, pues no le estoy disminuyendo, le estoy pagando lo mismo que he venido pagando. No le estamos disminuyendo, ¿sí? Pero entonces el valor de la hora va a aumentar. Si lo hacemos. Si quieres como empresa hacerlo, no es tú tanto lo puedes hacer, no hay problema. Pero la norma no te dice que tengas que hacerlo. Pero digamos, no te lo dice. El colaborador no podría ir a pelear ante, no sé, una oficina de trabajo que, por ejemplo, las horas extras se las están pagando por debajo de la hora normal de trabajo. La hora, para liquidar una hora extra, yo tengo que liquidar la hora normal y calcularle el porcentaje adicional. Y si él me dice, mire, a mí una hora me está valiendo tanto. No. ¿No podría? No puede. ¿Por qué? Porque la norma dice, no le disminuya. Y tú no le estás disminuyendo. Le pagas lo mismo. Le pagas lo mismo lo que le has venido pagando siempre. Entonces, como estás cumpliendo con lo que dice la norma, no hay lugar a ninguna reclamación porque le sigues pagando igual, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que busca la norma con la reducción es que tú le sigas pagando lo mismo que le has venido pagando. Lo que pasa es que él trabaja menos horas, pero le sigue llegando la misma plata. ¿Listo? Y eso no va a cambiar, ¿cierto? Si tú decides
dividir no por 240, sino por 180, que son las horas que realmente trabaja la persona en el mes, pues obviamente le vas a pagar más, pero pues ya es tu decisión como empresa. La ley no te obliga a hacerlo. Ojo, la ley no te obliga. Lo que te obliga la ley es a no pagarle menos. Pero si quieres pagarle más, pues es tu resorte como empresa de querer hacerlo. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora, sí, digamos que sobre el mismo tema, efectivamente, tú como empresa puedes decidir pagarle más, o sea, dividir entre 210 hace que le pagues más, pero es tu decisión como empresa. Lo mínimo que exige la norma es que no le pagues menos, o sea que si le sigues pagando igual, estás dentro del marco de la ley. ¿Listo? Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, vamos a pasar al último temita, que es bastante sencillito, y que tiene que ver con los... ¿Sí? Dime. Es que a mí aún no me queda claro para el personal que tiene turnos rotativos, especialmente para las empresas que su operación es 24/7. Sí, generalmente ellos manejan turnos de 10, 12 horas. A ellos también les aplica la reducción de la jornada laboral. A todo el mundo en Colombia, en el territorio colombiano, les aplica. Todas las empresas tienen que hacer reducción de su jornada laboral. Significa, entonces, que lo que les está diciendo la norma es cuadren internamente su operación para que me garanticen que las personas no trabajen más de 42 horas a la semana allá en el 2026. ¿Cómo cuadras tú eso? Ah, sí, me invento un tercer turno, un cuarto turno, o solo trabajo de lunes a viernes de aquí en adelante, o hago turnos partidos, o me invento otras cosas, las que se invente uno, con tal de cumplir esa cantidad de horas. Ahí ya depende de, digamos, la organización interna y la operación como tal que les pueda funcionar a ustedes como empresa. Pero básicamente lo que te dice la norma es, reduzca, usted verá cómo cuadra internamente en su empresa. Yo tengo una última inquietud. Según esta nueva jornada laboral, ¿tendría el trabajador un compensatorio o el descanso entre semana un día, verdad? Digamos que en este orden de ideas. El de siempre, sí, eso no cambia. El de siempre, no cambia. Ok, ya es manejo interno de la empresa si tiene lo que decía la persona anterior, porque creo que eso pasa con las empresas de vigilancia y cuando se manejan turnos gradualmente un poco más extensos para que les compensen, digamos, 2 días entre semana. Lo importante es que en la semana le sumen, no sé, las 42 horas, ya la empresa decidirá cómo lo reparte, pero Correcto. no puede excederse. Correcto, ese es el escenario. Mire cada quien cómo se inventa su esquema, pero lo importante es que me garanticen esas 42 horas. Perfecto. Vamos con el tercer puntico, que ya estamos un poquito atrasados, pero no importa. Vamos a mirar el último punto, que tiene que ver con el tema de la devolución de aportes de pensión. Recordemos que por allá el gobierno en el 2020 sacó el decreto 558, en el que decía que durante los meses de abril y mayo del 2020, las empresas no estaban obligadas a pagar el 100% de los aportes a pensión. Entonces todo el mundo, claro, qué chévere, porque pues en pandemia estamos como corticos de plata, venga a vernos, nos beneficiamos de este tema. Y la Corte Suprema de Justicia en la sentencia C-258 dijo, señor gobierno, usted no puede hacer eso, esa plata es la pensión de los trabajadores, esa plata no es suya, usted no puede disponer de ella, por lo tanto, lo invito a que esa plata llegue nuevamente, o sea que esos aportes que no se descontaron tienen que descontarse de aquí a un plazo que estableció como tal la norma. A través del decreto 376, el gobierno dijo, bueno, como la Corte Suprema me está diciendo que tengo que recopilar esa plata otra vez, pues a través del decreto les digo a los empleadores cómo tenemos que hacerlo. Básicamente, estamos hablando de los aportes que se hicieron en abril y mayo del 2020 o que se dejaron de hacer mejor. Tener en cuenta que para los trabajadores dejó de aplicarse el 3.25% en esos meses. Hay empresas que aplicaron abril no solamente, o mayo solamente, o hay empresas que aplicaron ambos meses. Entonces, lo que la norma nos está diciendo es, allá en ese instante,
dejó de aplicarse el 3.25 para el trabajador, un porcentaje de la empresa, creo que fue no me acuerdo cuánto fue, pero para la empresa dejó de aplicar un porcentaje importante y ese porcentaje debe realizarse el pago. En ese orden de ideas, lo que nos dice la norma es que tenemos 3 años desde la expedición de la norma del año pasado. En julio del año pasado tenemos 3 años para recopilar esos aportes de pensión de los trabajadores que tengamos en nuestra planta de personal. ¿Qué sucede cuando un trabajador se me está retirando? Pues que tengo que aplicarle este descuento, ¿sí?, en la liquidación del trabajador para poder pasar esa plata al fondo de pensiones del trabajador. O sea, que tengamos en cuenta que actualmente, cada vez que se retira un trabajador, tenemos que estarle haciendo el descuento de eso que no se le hizo en los meses de abril y mayo. ¿Qué sucede si yo no le hice el descuento al trabajador en su momento? Entonces, muchas empresas están diciendo, pues yo asumo ese valor y lo pago a la EPS. No es necesario. La norma establece que si por alguna razón el 3.25 del trabajador no se pudo descontar en las liquidaciones de contrato de esos trabajadores que se retiraron, pues yo puedo hacer como empresa la parte que me corresponde y al trabajador, como ese 3.25 no se le pudo descontar, se le tendrán en cuenta para efectos de sus semanas de cotización solamente 3 semanas en lugar de las 4 normales por ese mes. Así que no es necesario, tengamos en cuenta que no es necesario que yo como empresa ponga esa plata que no le desconté en su momento al trabajador. La norma no me lo exige, yo lo puedo hacer como empresa, obviamente, pero la norma no me lo exige. Y en caso de que no se cotice, pues para el trabajador lo que va a suceder es simplemente que en lugar de tenerle 1.250 semanas, pues tendrá 1.249 semanas por un mes o 1.248 semanas por los 2 mesecitos que no cotizó ese pedacito. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, actualmente muchas empresas ya empezaron a hacer sus aportes, ya hicieron unos acuerdos con sus trabajadores en el sentido de descontarles en sus nóminas estos valores, reunirlos y proceder a pasarlos a las planillas del operador. Obviamente, pues con la ayuda de los operadores, porque pues que hay que hacer un cargo especial en este sentido para pagar solamente este pedacito de pensión y posiblemente, en muchos casos, la solidaridad que no se pagó en su momento. Porque muchas personas que tenían más de 4 salarios mínimos en ese instante, pues tampoco se les descontó solidaridad. Entonces, es un aporte que se debe realizar. Se les descuenta a los trabajadores, se establecen unos acuerdos de descuento en la nómina para esos trabajadores, se reúne esa plata y se hace una sola planilla para el mes de abril y una sola planilla para el mes de mayo del 2020. Y ese es el esquema de cómo actualmente se necesita hacer la devolución de esos aportes de pensión que no se realizaron por motivo de los decretos que salieron durante los decretos de emergencia sanitaria durante la pandemia. No sé si con respecto a este tema tengamos nuevamente el espacio de preguntas sobre específicamente este tema de las pensiones. Aquí. Dice aquí. Si se suspendieron los contratos, hicieron el aporte como si hubieran trabajado 15 días en estos 2 meses y ahora Talento Humano quiere descontar el dinero sin tener en cuenta que los trabajadores no deben ganar un salario. ¿Pueden hacer esto? Claro que sí, claro que lo pueden hacer. Es más, tengamos en cuenta que durante los periodos de suspensiones o licencias no remuneradas, ¿cierto? Existe la creencia de que como el trabajador no está devengando nada, pues no tiene que cotizar a pensión. Tengamos en cuenta que, aunque la norma dice que puede no hacerse la cotización, ¿cierto? Lo que se recomienda es hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que el aporte que se realiza a pensión no solamente es para cubrir
el aporte para mi pensión de vejez. El aporte que yo realizo ahí cubre riesgos como invalidez y muerte, que esos riesgos se pueden presentar aunque la persona esté en licencia no remunerada o en suspensión. Y en ese orden de ideas, para que no queden cotizaciones incompletas en el fondo de pensiones y me puedan negar una invalidez o la pensión por muerte, es recomendable que se hagan las cotizaciones completas durante esos periodos. La ley no me exige que lo haga, pero la recomendación y el mejor escenario, el que menos riesgos presenta, es que ustedes hagan esas cotizaciones, le presten al trabajador y hagan esa cotización. Si el trabajador estuvo 15 días en suspensión y 15 días trabajando, pues ahí tiene para que le descuenten. Si recibió plata, entonces descontarle ahí esa plata. Pero si la persona no trabajó durante los 30 días de esos meses de abril y mayo, igual tengo que hacer la cotización. Y la recomendación es que se haga sobre el 16% completito. ¿Listo? Nos pregunta Yolima que cómo se haría el ajuste en la planilla N si no da opción de solo aportar la parte del empleador que no se pagó. Tengamos en cuenta que lo que hago en esas planillas N y con apoyo del operador es indicarle cuál sería el porcentaje de cotización para esos 2 meses en especial. Ahí les pido que por favor se apoyen en sus operadores, porque normalmente lo que hacemos es enviarles la información a ellos y ellos hacen como el cargue de la planilla ya internamente. Entonces, lo que tenemos que informarles a ellos es que Pepito Pérez, el porcentaje de cotización no va a ser el 16, sino el 13 punto algo. No me acuerdo exactamente cuánto quedaría el porcentaje, pero es simplemente decirles que esa persona, por el hecho de que se retiró en su momento y yo no le desconté el aporte de ese 3.25 que tenía que descontarle a él, pues la cotización de él va a ser 12.75. El porcentaje de cotización de él va a ser 12.75, porque faltó el 3.25 que no se le descontó a él. Entonces, eso es lo que tengo que informar en la planilla, no con el IBC, no con el valor, sino con el porcentaje que tendría que cotizar. Si una persona ya está pensionada y posterior la empresa realizó el aporte parcial de los meses de abril y mayo, ¿el pensionado puede solicitar la reliquidación? Claro que sí, claro que sí. Obviamente debe hacerse el pago, o si ya lo hicieron, pues ok, pero sí se puede solicitar la reliquidación de la pensión de esa persona, basado en lo que establece como el decreto 376 del 2001, que tenían que hacerse esos aportes independientemente de cualquier cosa. Tengamos en cuenta que los aportes que hacemos las personas que estamos cotizando ahorita no son para nuestra pensión actualmente, sino son para cubrir las pensiones que actualmente, de los viejitos que actualmente están pensionados. Y eso se vuelve rotativo en determinado momento. Yurani nos dice, no hicieron ningún pago a los trabajadores, solamente asumieron el costo de pagar 15 días y se suspendió la operación de la empresa. No importa, hay que hacer el pago de la pensión que tenía que haberse hecho en su momento allá en abril del 2020 y mayo del 2020. Independientemente de lo que haya pasado. Si no hubiese existido el decreto, ustedes tenían que haber hecho un pago de pensión, hubiese lo que hubiese pasado, tenían que haber hecho una cotización a pensión. Esa hay que hacerla, punto. Eso es básicamente lo que dice el decreto. Tienen que cotizarme lo que dejaron de cotizar allá en ese instante. Haya pasado la situación que haya pasado, hayan pagado lo que hayan pagado, haya pasado las licencias no remuneradas, las suspensiones o las huelgas o lo que haya pasado en ese instante, tienen que hacer la cotización que no se hizo en ese instante, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido decreto nunca. Director, sí levantó la mano, si quieres, cuéntanos. ¿No? ¿Me puedo hablar con Adrián? Sí, buen día. Sí, es que tengo una duda, pero eso es del tema anterior. Ha generado mucha discordia y confusión el artículo 6 de la exoneración de la ley de la aplicabilidad del tema de las horas de la producción de la jornada laboral con relación al Día de la Familia.
pues he ido a capacitaciones y todo el mundo dice que el Día de la Familia no desaparece, pero la norma es muy, no sé si la estaremos interpretando mal, Es ambigua. pero dice que sí, que sí se va a reducir el Día de la Familia de acuerdo a cuando se aplique la norma, es decir, desde el 2023 hasta el 2026. Pero bajito dice que ya después de, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? Que después del 2026 desaparece ese Día de la Familia, es decir, exonera a las empresas en la aplicabilidad de ese Día de la Familia después que se haga la reducción total de las horas. Entonces tenía como esa duda y yo creo que ya la habían discutido, pero me queda como ese sinsabor, porque he escuchado que no desaparece a pesar de que apliquemos el tema de la reducción total que explica la norma, y dicen que no desaparece, pero ahí es muy tácito. Bueno, y lo consultaba yo con otros, me dicen, no, o sea, tiene que darse proporcional al tiempo cuando se vaya reduciendo las horas, pero ya después la idea es que desaparezca. Pero eso unos dicen que sí, otros dicen que no. En esa confusión. Digamos que ese es el tema con las normas en Colombia. Como que sale una norma que hace el boom y a partir de todo lo que se genera alrededor de la discusión de esa norma, de todos los casos que se presentan, como ustedes han visto en las preguntas, hay casos que uno dice, miércoles, yo no me imaginaba que esto pudiera pasar en un escenario normal. Y hay cosas que pasan que normalmente la norma en general no las prevé. Así que empiezan a salir a partir de esas discusiones y a partir de lo que hacemos nosotros, los webinars, las capacitaciones y muchas otras cosas que se generan alrededor de la norma, empiezan ya a salir conceptos y regulaciones adicionales que nos van a decir qué hacer en determinados casos. Muy seguramente en este caso específico del Día de la Familia, seguramente van a empezar a salir nuevas regulaciones, nuevas resoluciones por parte de las entidades respectivas, donde nos dirán y nos aclararán esas ambigüedades que actualmente tiene la norma, porque pues a pesar de que hay unas cosas claras, hay otras que no están tan claras en la norma. Entonces, seguramente en el transcurso del lapso de la implementación de esta normatividad, van a empezar a salir más resoluciones, más conceptos por parte de diferentes entidades, y seguramente en determinado momento, en la medida en que vayan saliendo, pues nosotros dentro de nuestro actuar normal estaremos complementando nuestras presentaciones y pues nuestros webinars en ese sentido seguramente. Entonces, pero sí es claro lo que manifiestas. Hay disparidad de criterios, porque en este instante estamos hablando de criterios porque la norma no es clara y tajante, ni establece qué pasa en ese caso, sino que es muy ambigua en ese sentido y por eso se presentan como esas discrepancias. Pero en la medida en que seguramente vayamos haciendo las implementaciones y empecemos en nuestras empresas a elevar las consultas a las entidades, seguramente ya va a haber un poco más de claridad. Ojalá no sea el último día de cuando se tenga que implementar todo el proceso de disminución, pero bueno, digamos que ahí ya dependemos de lo que las entidades reguladoras nos vayan indicando. Me preguntan por aquí que si recordamos la ley del 2020 y la derogación. Sí, claro que sí. El decreto que impuso la exoneración de los aportes de pensión fue el decreto 558 de 2020. La sentencia de la Corte Suprema que derogó eso, o sea, les dijo, señor gobierno, usted no puede hacer eso, fue la sentencia C258 del 2020. Y mediante el decreto 371 del 2021, el gobierno dijo, bueno, entonces, para hacer esa recolección de esos aportes de pensión que no hicieron, lo van a hacer de esta manera. Eso es lo que establece el decreto 376. Perfecto. No sé si hay alguna otra inquietud, algún otro tema sobre los temas charlados. Si no, pues quisiera agradecerles por el espacio de tiempo, por toda la retroalimentación y todas las inquietudes que nos plantean. Eso nos permite robustecer mucho más nuestros contenidos y nuestra información. Por aquí Lisset nos pregunta. Ok, nos habla que efectivamente la cotización que se hizo estaba en el 75% por parte de la empresa, el 25% por parte del empleado con respecto a la cotización de pensión. Pero el Fondo de Solidaridad, ¿cómo se pagaría? Porque en su momento solo se cotizó sobre el 3% de los meses de abril y mayo, correcto. No hubo cotización por parte del Fondo de Solidaridad y ya no hay manera de que la haga. Ya no hay manera de que se haga esa cotización. Ahí no hay problema porque pues el Fondo de Solidaridad está a cargo del trabajador.
y ya no se le descontó porque él se retiró, ya no se le puede descontar. Diferente con nuestra planta personal de activos, donde sí yo le puedo hacer el descuento y puedo pactar a él cómo descontarle, o que aún no le he liquidado, le estoy haciendo la liquidación, ahí en la liquidación le puedo hacer su descuento 100% de lo que vale. Pero con las personas que ya se fueron, nada que hacer frente al Fondo de Solidaridad. Ahí no hay manera ya de cubrir ese gasto y pues nada que hacer. Básicamente el tema tiene que estar relacionado con la pensión del trabajador, que obviamente en ese escenario en que yo no le puedo descontar nada, pues obviamente su cotización de ese mes de abril y ese mes de mayo, pues no va a ser por 4 semanas, sino por 3 semanas. ¿Listo? De verdad les quiero agradecer mucho por su tiempo. Claro que sí, nos preguntan lo de las memorias, claro que sí, nosotros se las compartimos a los correos en los que se inscribieron al webinar. También la grabación, creo que también se hace como tal el proceso. Les estaremos compartiendo ahí toda la información. Les agradezco mucho por sus inquietudes, por el tiempo que nos dedicaron estas 2 horitas, que sé que nos van a ser muy útiles para todos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias a todos su participación. Gracias. Aquí, Freddy, en los próximos días vamos a enviar las grabaciones por correo, ¿listo? Pues muchas gracias por su asistencia y que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno.